Mi nombre es Carmen Vázquez y soy periodista en Guadalajara desde hace 20 años. Nunca pensé que una historia me cambiaría para siempre. Esta es esa historia. El orfanato San Miguel se alzaba como una fortaleza gris en las afueras de la ciudad. Sus muros de piedra guardaban secretos que nadie se atrevía a susurrar. Durante décadas, los niños llegaban allí cuando el mundo los abandonaba. Yo había pasado por ese lugar miles de veces camino al trabajo. Las ventanas siempre parecían vacías, como ojos sin alma mirando la carretera. El jardín frontal estaba lleno de maleza que crecía sin control entre las rejas oxidadas. La directora era Hermana Esperanza, una mujer de 60 años con mirada severa. Su rostro nunca mostraba emociones, como si hubiera olvidado cómo sonreír. Los vecinos la respetaban, pero también la temían en silencio. En 1993, 7 hermanos llegaron al orfanato después de que sus padres murieran en un accidente. Los hermanos García tenían entre 4 y 14 años cuando cruzaron esas puertas por primera vez. María Elena era la mayor, seguida por Carlos, Ana, Pedro, Luis, Isabel y el pequeño Javier. Los recuerdo perfectamente porque mi hermana trabajaba como voluntaria allí. Me contaba que los 7 siempre estaban juntos, como una pequeña familia dentro de la gran institución. María Elena cuidaba a los menores con el amor de una madre. Durante los primeros meses, los vecinos los veíamos jugando en el patio trasero. Sus risas se escuchaban desde la calle durante las tardes soleadas. Carlos enseñaba fútbol a sus hermanos menores, mientras las niñas saltaban la cuerda. Si has perdido a alguien importante, sabes que el amor familiar nunca se rompe. Pero algo cambió en el invierno de 1993. Las risas se fueron apagando gradualmente como velas en el viento. Los niños dejaron de aparecer en el patio durante las horas de recreo. El silencio comenzó a envolver el orfanato como una manta pesada. Mi hermana me comentó que Hermana Esperanza había implementado nuevas reglas muy estrictas. Los niños ya no podían jugar libremente en los jardines exteriores. Las visitas de familiares se redujeron a una vez por mes solamente. En marzo de 1994, algo terrible sucedió que marcaría el destino de todos. Los 7 hermanos García desaparecieron, sin dejar rastro alguno, durante una noche fría. Hermana Esperanza reportó a las autoridades que habían huido del orfanato. La policía llegó al amanecer y revisó cada rincón del edificio. Los cuartos estaban vacíos, las camas perfectamente tendidas, como si nadie hubiera dormido allí. No encontraron ninguna nota de despedida ni señales de forcejeo. Las autoridades interrogaron a Hermana Esperanza durante horas en la sala principal. Ella mantenía la misma historia, que los niños habían planeado escapar juntos. Sus manos temblaban ligeramente mientras hablaba, pero su voz permanecía firme. Los otros niños del orfanato parecían aterrorizados y no querían hablar del tema. Cuando los investigadores les preguntaban sobre los hermanos García, bajaban la mirada. Algunos comenzaron a llorar sin explicación aparente cuando mencionaban sus nombres. Durante semanas, la búsqueda se extendió por toda la ciudad y los pueblos cercanos. Voluntarios peinaron bosques, revisaron estaciones de autobús y preguntaron en cada tienda. Los carteles con las fotos de los 7 hermanos aparecieron en cada esquina. Mi hermana dejó de trabajar en el orfanato poco después de la desaparición. Me dijo que ya no podía soportar la atmósfera pesada del lugar. Las pesadillas la despertaban cada noche con imágenes de los niños perdidos. Los meses pasaron y las esperanzas se desvanecieron como el humo en el aire. Las familias adoptivas potenciales dejaron de visitar el orfanato por la mala publicidad. El lugar se convirtió en un símbolo de tristeza en nuestra comunidad.
Hermana Esperanza continuó dirigiendo el orfanato como si nada hubiera pasado. Su rutina diaria no cambió. Seguía despertándose a las 5 de la mañana, pero los vecinos notamos que había perdido peso y su cabello se volvió completamente blanco. Si sientes que la verdad siempre encuentra su camino, sigues leyendo esta historia. Los años siguientes fueron difíciles para todos en el barrio. El orfanato siguió funcionando, pero con menos niños que antes. Las donaciones disminuyeron porque la gente asociaba el lugar con la tragedia. Algunos comerciantes locales dejaron de apoyar las actividades del centro. En 1998, yo comencé mi carrera como periodista junior en el periódico local. Mi primer gran proyecto fue escribir un artículo sobre casos sin resolver. Naturalmente, elegí investigar la desaparición de los hermanos García como mi historia principal. Entrevisté a policías retirados, trabajadores sociales y vecinos que recordaban aquellos días terribles. Todos me contaron la misma versión, oficial, pero algo no encajaba completamente. Los detalles pequeños no tenían sentido cuando los analizaba con cuidado. Un detective retirado llamado Miguel Herrera me contó detalles que nunca habían salido. Me dijo que la escena parecía demasiado perfecta, demasiado limpia para una fuga real. Los niños no habían llevado ninguna pertenencia personal ni comida para el viaje. El oficial Herrera también mencionó que Hermana Esperanza había cambiado su historia varias veces. Primero dijo que los niños se fueron después de medianoche. Luego cambió la hora a antes del amanecer cuando le preguntaron nuevamente. Durante mi investigación descubrí que el orfanato había recibido una gran donación anónima. El dinero llegó exactamente una semana después de la desaparición de los hermanos. La cantidad era suficiente para renovar completamente las instalaciones del lugar. También encontré registros de que Hermana Esperanza había visitado el banco múltiples veces. Sus depósitos aumentaron significativamente durante los meses siguientes a la tragedia. Pero cuando intenté conseguir más información, los bancos se negaron a cooperar. Mi artículo se publicó en 1999 y causó un pequeño revuelo en la ciudad. Algunas personas comenzaron a hacer preguntas incómodas sobre el caso olvidado. Pero la atención se desvaneció rápidamente porque no tenía pruebas concretas de irregularidades. Hermana Esperanza nunca respondió a mis llamadas telefónicas, ni aceptó ninguna entrevista. El orfanato instaló cámaras de seguridad y contrató un guardia privado después. Los muros se hicieron más altos y las rejas más gruesas. Durante los siguientes años, traté de olvidar el caso y concentrarme en otras historias. Me casé, tuve 2 hijos y construí una carrera exitosa en el periodismo. Pero los hermanos García siempre permanecieron en un rincón de mi mente. Si crees que los secretos familiares siempre salen a la luz, comenta Unidos Abajo. En 2010, el orfanato cerró oficialmente debido a la falta de fondos. Los últimos niños fueron transferidos a otras instituciones de la ciudad. Hermana Esperanza se retiró y se mudó a una casa pequeña cerca. El edificio quedó abandonado como un monumento a tragedias pasadas. Los años siguientes transformaron el vecindario de manera gradual pero notable. Nuevas familias se mudaron y construyeron casas modernas donde antes había terrenos baldíos. El progreso llegó, pero las sombras del pasado permanecían en algunos corazones. Yo seguí mi carrera periodística y me especialicé en investigaciones de interés social. Cubrí casos de corrupción, historias de superación y tragedias familiares que tocaban el alma. Pero ninguna historia me obsesionó como la de los 7 hermanos perdidos. En 2015 recibí una llamada telefónica que cambiaría todo para siempre. Una voz temblorosa de mujer mayor me pidió que fuera a visitarla.
Me dijo que tenía información sobre los hermanos García que había guardado. Su voz se quebró cuando mencionó que ya no podía vivir. La mujer era Rosa Mendoza, quien había trabajado como cocinera en el orfanato. Tenía 75 años y vivía sola en una casa humilde. Sus manos artríticas temblaban mientras preparaba té para nuestra conversación inesperada. Rosa me contó que había visto cosas terribles en el orfanato durante aquellos años. Me dijo que hermana Esperanza no era la persona bondadosa que todos creían. Había un lado oscuro que mantenía oculto de las autoridades y visitantes externos. Según Rosa, los castigos eran severos y a menudo crueles para los niños desobedientes. Los encerraban en un sótano húmedo durante días sin comida suficiente. Los hermanos García habían sido castigados frecuentemente por mantenerse unidos como familia. Rosa también reveló que había escuchado gritos desde el sótano la noche. Los sonidos la despertaron alrededor de las 2 de la madrugada. Cuando bajó a investigar, hermana Esperanza la encontró y la amenazó severamente. Le dijo que olvidara lo que había escuchado si valoraba su trabajo. La anciana me mostró un diario que había mantenido en secreto durante todos. En sus páginas amarillentas había anotado fechas, horas y descripciones de incidentes. Los detalles eran escalofriantes y pintaban un cuadro completamente diferente del orfanato. Según las anotaciones de Rosa, los hermanos García habían intentado escapar varias veces. Hermana Esperanza los había amenazado con separarlos si volvían a intentarlo. La última entrada sobre ellos mencionaba que parecían muy asustados. Si sientes escalofríos leyendo esto, sabes que la verdad puede ser aterradora. Rosa murió 3 semanas después de nuestra conversación en su casa silenciosa. Su funeral fue pequeño y solo asistieron algunos vecinos del barrio. Pero antes de morir, me había dado el diario y me rogó. Me pidió que encontrara la verdad sobre los niños desaparecidos para siempre. Con esta nueva información, decidí reabrir mi investigación personal sobre el caso. Contacté al detective retirado Miguel Herrera, quien ahora tenía 80 años. Él accedió a ayudarme a revisar el caso desde una perspectiva fresca. Juntos revisamos cada detalle de los archivos policiales originales del caso misterioso. Herrera había guardado copias no oficiales de documentos importantes en su casa. Su memoria seguía siendo aguda a pesar de los años transcurridos. Descubrimos inconsistencias en los testimonios de otros empleados del orfanato en aquel tiempo. Muchos habían cambiado sus versiones o habían omitido detalles importantes. Algunos empleados habían renunciado inmediatamente después de la desaparición sin explicación clara. También encontramos que el sótano del orfanato nunca había sido inspeccionado completamente. Los investigadores originales asumieron que era solo un almacén de provisiones, pero según el diario de Rosa, ese lugar tenía un propósito diferente. En 2018, decidí contactar directamente a hermana Esperanza después de muchos años. Ella ahora tenía 85 años y vivía sola en una. Su salud se había deteriorado considerablemente y dependía de una enfermera. Cuando la llamé, su voz sonaba frágil pero aún firme. Le dije que tenía nueva información sobre los hermanos García y necesitaba hablar. Ella se negó rotundamente a verme y colgó el teléfono inmediatamente. Pero algo en su voz me hizo pensar que estaba ocultando. Había miedo en sus palabras, un miedo que había cargado durante décadas. Durante los siguientes meses, traté diferentes enfoques para acercarme a hermana Esperanza. Le envié cartas explicando que solo quería cerrar el caso para las familias. Todas mis cartas fueron devueltas sin abrir por su enfermera personal. Finalmente, en noviembre de 2019, recibí una llamada inesperada de la enfermera. Me dijo que hermana Esperanza estaba muy enferma y había pedido verme. Aparentemente, había estado sufriendo pesadillas terribles durante semanas y mencionaba
constantemente los nombres de los hermanos García. Si crees que la culpa siempre encuentra su camino al corazón, escribe Esperanza. Cuando llegué a su casa, hermana Esperanza parecía una sombra de la mujer. Su cuerpo frágil estaba consumido por la enfermedad y la edad, pero sus ojos mantenían la misma intensidad que recordaba de décadas atrás. Me pidió que me sentara cerca de su cama para poder hablar. Sus primeras palabras fueron una disculpa susurrada que apenas pude escuchar claramente. Me dijo que había cargado un secreto terrible durante 30 años. El peso de la culpa había destruido su salud y su paz. Ya no podía vivir con las mentiras que había construido cuidadosamente. Hermana Esperanza comenzó a contarme la verdad sobre la noche fatídica de marzo. Los hermanos García no habían huido del orfanato como ella había reportado. Algo mucho más terrible había ocurrido en esas paredes frías y silenciosas. Sus manos temblaron violentamente mientras hablaba de esa noche horrible. Me reveló que había perdido el control durante un castigo severo a los hermanos. María Elena había defendido a sus hermanos menores cuando ella los regañaba. La confrontación escaló hasta convertirse en algo que nunca había planeado. Su ira se había descontrolado de una manera que la aterrorizó. En el sótano húmedo, había golpeado a María Elena con más fuerza de la niña cayó y se golpeó la cabeza contra la pared de piedra. Cuando hermana Esperanza se dio cuenta de lo que había hecho, ya era. María Elena no respondía y su cuerpo estaba completamente inmóvil en el suelo. Los otros 6 hermanos habían presenciado toda la escena desde las esquinas oscuras. Sus gritos de terror llenaron el sótano como ecos de una pesadilla. Hermana Esperanza sabía que nunca podrían mantener el secreto si los dejaba. Su pánico la llevó a tomar una decisión que la perseguiría siempre. Esa noche, los 7 hermanos García murieron en el sótano del orfanato. Hermana Esperanza había eliminado a los testigos de su crimen accidental para proteger. Pero cada muerte había sido más difícil que la anterior, hasta que su confesión se interrumpía constantemente por sollozos descontrolados y temblores. Después del horror, había movido los cuerpos a un lugar donde nunca serían. Los había enterrado en el jardín trasero del orfanato durante las primeras horas. El lugar exacto estaba marcado por un rosal que plantó como memorial. Cada día durante 30 años había visto esas flores y recordado su secreto. La donación anónima había sido dinero de su familia para mantener silencio. Había usado los fondos para renovar el orfanato y crear una nueva vida, pero ninguna cantidad de dinero podía borrar las pesadillas que la visitaban. Los rostros de los 7 hermanos aparecían en sus sueños cada noche. Si sientes que el perdón puede llegar incluso en los momentos más oscuros, comenta Paz. Hermana Esperanza murió 3 días después de su confesión en su cama silenciosa. Sus últimas palabras fueron los nombres de los 7 hermanos García. La enfermera me llamó para decirme que había muerto en paz después. Su rostro mostraba una serenidad que no había tenido en décadas. Inmediatamente contacté a las autoridades y les conté toda la confesión que había escuchado. La policía obtuvo una orden judicial para excavar el jardín trasero del antiguo. Lo que encontraron confirmó cada palabra de la confesión de hermana Esperanza. Los restos de los 7 hermanos García fueron encontrados exactamente donde ella había dicho. Estaban enterrados bajo el rosal que había florecido durante 30 años. Los análisis forenses confirmaron las identidades y las causas de muerte que había confesado. La noticia se extendió por toda la ciudad como un incendio descontrolado en verano. Después de 3 décadas, finalmente teníamos respuestas sobre el destino de los niños. Pero las respuestas trajeron dolor renovado junto con un extraño sentido de cierre. Los pocos familiares sobrevivientes de los hermanos García pudieron finalmente
tener un funeral. La ceremonia fue pequeña, pero llena de amor y recuerdos de los. Plantamos 7 árboles en el cementerio, uno por cada hermano perdido. Las lágrimas de alivio se mezclaron con las de dolor durante. La comunidad se unió para crear un memorial en el lugar donde había estado. Una placa de bronce recordaba a los 7 hermanos y su historia. El jardín se convirtió en un lugar de reflexión sobre la protección. Los niños locales dejaban flores y juguetes junto a la placa regularmente. Mi investigación se convirtió en un libro que publiqué al año siguiente. Las ganancias fueron donadas a organizaciones que protegen a niños vulnerables. La historia de los hermanos García se convirtió en un símbolo de la. Su legado ayudó a cambiar las regulaciones de orfanatos en todo el estado. Durante los años siguientes, recibí cientos de cartas de personas que habían leído. Muchas compartían sus propias experiencias de abuso o pérdida infantil. Algunas cartas venían de trabajadores sociales que habían mejorado sus protocolos. La historia había tocado corazones y cambiado vidas de maneras inesperadas. También recibí mensajes de antiguos residentes del orfanato que finalmente pudieron hablar. Muchos confirmaron los abusos que habían sufrido en silencio durante años. Sus testimonios ayudaron a las autoridades a entender la magnitud del problema. Varios casos similares fueron investigados y resueltos gracias a su valentía. Si crees que las historias pueden cambiar el mundo, comparte esperanza en los comentarios. Hoy, 31 años después de aquella noche terrible, el memorial sigue. Los 7 árboles han crecido altos y fuertes en el cementerio local. Sus sombras proporcionan consuelo a visitantes que buscan paz y reflexión. Las flores que la gente deja nunca faltan, especialmente en el aniversario. La historia de los hermanos García cambió las leyes de protección infantil. Ahora hay inspecciones sorpresa regulares en todas las instituciones de cuidado. Los empleados reciben entrenamiento sobre trauma y manejo de estrés obligatorio. Un sistema de denuncia anónima protege a niños y empleados por igual. Mi carrera periodística tomó un rumbo diferente después de esta investigación transformadora. Me especialicé en casos de niños desaparecidos y abuso institucional sistemático. He ayudado a resolver otros 12 casos similares en los últimos años. Cada historia cerrada trae sanación a familias que habían perdido la esperanza. La enfermera de Hermana Esperanza me contactó recientemente con una última revelación. Me entregó una carta que la monja había escrito pero nunca enviado. En ella pedía perdón a cada hermano por nombre y describía. Sus palabras finales expresaban esperanza de que su confesión ayudaría a otros. Esa carta ahora está enmarcada en el memorial junto con fotos de los. Sus sonrisas nos recuerdan que fueron más que víctimas, fueron hermanos que. Su amor mutuo sobrevivió incluso a la tragedia más terrible que pudieran enfrentar. En cierta forma, siguen juntos en el lugar de paz que encontraron. Cada año, en el aniversario de su muerte, la comunidad se reúne para recordarlos. Contamos historias sobre la importancia de proteger a los más vulnerables. Entre los niños locales aprenden sobre valentía, verdad y la responsabilidad que todos tenemos. Sus nombres viven en nuestros corazones y en nuestras acciones diarias. La verdad sobre los hermanos García tardó 30 años en salir a la luz. Pero cuando finalmente emergió, trajo sanación a una comunidad que había cargado. Su historia nos enseña que los secretos más oscuros eventualmente encuentran su camino y que incluso en las tragedias más profundas pueden hacer algo hermoso. Si esta historia te ha tocado el corazón, recuerda que tu voz puede proteger. Nunca subestimes el poder de hacer preguntas incómodas cuando algo no parece correcto. Los Nosuo
Hermanos García no pueden hablar por sí mismos, pero nosotros sí podemos. Su legado vive en cada niño que protegemos y cada verdad que decidimos enfrentar.